Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Amén. Así que, bueno, abramos nuestra Biblia allá en el libro de Habacuc. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer del verso, alabado sea Dios, 17 en adelante, del capítulo 3. Bendito sea Dios. Ya que hace unos días atrás, yo sin saber que venía una lección de domingo en la mañana, prediqué acerca de Habacuc, gloria al Señor, pero es importante que el Señor, ¿verdad?, pues respalde lo que ya nosotros hemos estado hablando, y creo que el día de ayer Dios respaldó las enseñanzas que hemos estado trayendo, ¿verdad que sí, hermano? Porque habló de la unidad, habló de muchas cosas que son necesarias dentro de la iglesia del pueblo del Señor Jesucristo. No es que el pastor cuenta chistes o cuentos, hermano, es palabra de Dios, amén. Así que vamos a leer todos juntos del verso 17 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que está en victoria dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuánto traemos nuestras manos, hermano? Hay un canto que dice: bátele las manos a Jehová. A ver, bátale las manos al Señor, hermano. Eso, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el tema del expositor del estudio bíblico en esta mañana se titula: ser creyente significa tener absoluta confianza en Dios. Alabado sea Dios. Nosotros, en el tiempo que hemos estado en la obra del Señor, como miembros, como parte del pueblo de Dios, hemos aprendido, amados hermanos, cómo es que en realidad se sirve al Señor. Hemos aprendido tantas cosas que estaban fuera de orden, que estaban fuera del alcance nuestro, alabado sea Dios, mientras que nos congregábamos, mientras que asistíamos al templo, mientras que hacíamos caso a la palabra, oíamos la palabra y pues compartíamos con hermanos. Y nos hemos dado cuenta, amados hermanos, que el tiempo, aleluya, es el que mejor habla en la vida de un hijo de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Mire, el ser creyente, el ser cristiano más bien, porque creyentes todos pueden creer. Amén. Él dice que los demonios creen y tiemblan. Amén. Pero vamos a cambiarle la palabra esa. El ser cristiano. Amén. El ser un seguidor de Cristo, el ser un hijo de Dios, amén, significa tener absoluta confianza en Dios. Amén, hermano. Cuando hablamos de absoluta, hablamos de completa. Amén. No cabe ni una mínima pizca de duda en nosotros en cuanto a lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. ¿Verdad que sí, hermanos? El día de ayer Dios me ministraba, hermanos, porque hay cosas que como cristianos, alabado sea Dios, tenemos que esperar tiempo para recibirlas. Hay peticiones que hacemos a Dios, hay promesas que están en la palabra que no vienen, que no se cumplen de la noche a la mañana. Hay que aprender a confiar en Dios, ¿verdad que sí, hermano? Aparte de confiar, hay que aprender a esperar, hermanos, porque son dos aspectos, dos frutos de la vida cristiana, hermanos, que necesitamos que se desarrollen en nosotros, lo que es la confianza y lo que es la esperanza, la paciencia. Amén, iglesia. Porque usted se da cuenta que hay muchas personas vienen al templo una o dos veces y jamás las vuelven a ver. Alabado sea Dios, porque no supieron tener paciencia,
no supieron esperar las bendiciones de Dios. Aquí hemos leído en la palabra uno de los pasajes bíblicos que comúnmente se enseñan, se predican, alabado sea Dios, para alentar a un pueblo, aleluya, que sabe lo que está por venir, hermanos. Para alentar a alguien que sabe lo que está pasando y que no es bueno, hermanos. Alguien que, alabado sea Dios, tiene en lo profundo de su corazón el buen deseo de motivar, aleluya, de dejar ver su posición delante de Dios, como lo era Habacuc. Habacuc era un siervo de Dios, hermanos. O quizás pudiera yo decir de un término más genuino, ¿verdad? Era un tremendo siervazo de Dios, hermanos. No como los del tiempo presente, hermanos, que se dicen ser siervazos sin saber lo que es, aleluya, pasar una prueba. Una generación separada de Dios, apartada de lo bueno. Era el hombre que Dios había escogido para predicar la palabra, para anunciar las profecías del Señor. Y aunque él era un hombre de Dios, la gente, amados hermanos, el pueblo de Dios no se conducía como tal. La preocupación de él fue la respuesta que recibió de Dios después de que exclamó en oración, en ruego a Dios, preguntándole que hasta cuándo él iba a seguir permitiendo que el injusto, que el malvado, que el pecador siguiera haciendo lo malo sin recibir, alabado sea Dios, el castigo. Y cuando Dios habla, porque como él era su siervo, como él era el hombre de Dios, Dios hablaba con él, ¿verdad que siendo desobedientes con todos los que se habían apartado del Señor? Y aún con aquellas naciones que aún conociendo el pueblo de Dios y al Dios mismo y las maravillas que había hecho, aleluya, habían sido obstáculos, habían sido barreras, habían sido, alabado sea Dios, un aguijón para el mismo pueblo de Dios. Los juicios eran terribles. Y Habacuc, después de que empezó preguntándole a Dios en su oración cuándo iba a traer justicia, después de recibir la respuesta de Dios, se sorprende, se entristece, se preocupa, porque prácticamente lo que el Señor le revela es que lo que venía sobre toda la nación y los pueblos cercanos era una destrucción masiva, hermanos. Se iba a acabar, alabado sea Dios, el ego, el orgullo, la altivez, el poderío de aquellas naciones, incluyendo el mismo pueblo de Dios. Es terrible, ¿verdad, hermanos? Y Habacuc estaba preocupado, pero en medio de esa preocupación, Habacuc piensa en algo bueno, hermanos. Habacuc sabía que el Dios que se le había revelado, el Dios que lo había llamado, era un Dios grande y misericordioso, ¿verdad que sí, hermanos? Que era un Dios que cuando hablaba cumplía todo lo que él se proponía hacer. Pero que también era un Dios que si se le acercaba humildemente, humillándose delante de él, reconociendo sus faltas, sus errores, sus pecados, ese Dios sabía perdonar, ¿verdad que sí, hermanos? Y no solamente sabía perdonar, sino que también sabía y podía restaurar. Por eso en este capítulo 3 usted encuentra esa tremenda oración de Habacuc desde el verso 1, donde le pide a Dios, aleluya, que avive su obra, que despierte a aquellos que estaban durmiendo, que levante a aquellos que estaban caídos, aquellos que estaban ignorando lo que iba a venir sobre aquel tiempo, aquellas tierras, hermano. Habacuc se preocupa por presentarse delante de Dios con una oración de súplica, con una oración, aleluya, que no hace otra cosa más que pedirle a Dios misericordia por aquellos que un día le sirvieron, hermano. Y le dice ahí en el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y he temido, Señor. Era terrible lo que iba a pasar, hermano. Y como creyentes, alabados sea Dios, o cristianos, tenemos que aprender a tomar muy en cuenta, hermanos amados, la palabra de Dios. Amén. Lo que causó temor, lo que causó temblor, lo que causó en Habacuc, aleluya, el irse y postrar delante de Dios, era la convicción que tenía en esa palabra que se le había dado, hermanos. Pues era palabra de Dios. Él no ignoraba, alabado sea Dios,
del cielo. Amén, hermanos. Como nosotros tampoco podemos ignorar que el que habla en este lugar, el que me habla a mí, hermanos, el que le habla a usted se llama Dios. Amén, hermanos. Y nos habla porque nos ama. Y nos habla porque quiere bendecirnos. Y nos habla porque quiere llevarnos a mejores tierras. ¿Cuánto decimos amén, iglesia? Nos habla porque quiere que estemos con Él, hermanos. Él es Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Él es Dios. Aleluya. Ayer se nos decía, Jehová está en este lugar. Amén. Dios está aquí. ¿Cuánto decimos amén? Alabado sea Dios. Habacuc no ignoraba eso, hermano. Por eso aquí el tema dice ser cristiano. Quítale esa palabra creyente. Ser cristiano. Habacuc era un verdadero cristiano. Un verdadero hombre de Dios. Y yo creo que nosotros los que estamos aquí somos verdaderos hombres de Dios. Amén, iglesia. Somos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. ¿Cuándo decimos amén, hermanos? Bendito sea Dios. Y este hombre empieza a acercarse delante de Dios con esta oración y le dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. No era fácil, hermanos. No era fácil por la condición, el estado, la conducta en la cual se encontraban los seres humanos. Pero Habacuc sabía que Dios era poderoso. Amén, iglesia. Habacuc sabía que Dios era el Dios de lo imposible. Amén, hermanos. Que para Dios no había nada difícil. Cuando decimos amén, que Dios podía cambiar, no importa que el estado que se encontrara el hombre o aún la nación completa, hermano. Dios puede cambiar. Amén, iglesia. Dios puede hacer maravillas. Aleluya. Habacuc estaba preocupado, hermanos. Pero en medio de esa preocupación él pudo entender que Dios todavía podía escucharle. Todavía podía atender la oración de uno justo. Amén. Bendito sea Dios. Aviva tu obra, le dice, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla que conocer. Hasta ese momento lo único que se oía del pueblo de Dios era que se había separado, hermanos. Lo único que se oía del pueblo de Dios era que se había descarriado. Era de que era un pueblo injusto, que era un pueblo idólatra, que era un pueblo pagano. Era lo único que se conocía del pueblo de Dios para ese momento, hermano. Y lo que Habacuc le estaba pidiendo a Dios es: Señor, despierta tu pueblo, levanta tu pueblo, restaura tu pueblo, y que ya no se oiga que son pecadores, que ya no se oiga que son mundanos, que ya no se oiga que son malos, que ahora se oiga que son un pueblo que ha cambiado para la gloria de tu nombre. Que ya no se oiga que son injustos, que son justos. Amén, iglesia. Esa era la buena oración del hombre de Dios, hermano. Y yo creo que en este lugar hay hombres y mujeres que hemos cambiado para bien. Hay hombres y mujeres que hemos decidido, nos hemos determinado a servir al Dios del cielo, como lo hizo Habacuc, como lo hicieron otros hombres de Dios. Y queremos que conozcan a Dios, ¿verdad que sí? Alabado sea Dios. No era que Habacuc le estaba pidiendo que levantara un pueblo para que fuera famoso, no, que vieran a Dios en medio del pueblo. Alabado sea Dios. Que en medio de ese avivamiento la gente pudiera darse cuenta que Dios nuevamente estaba en medio de la nación. Alabado sea Dios. Porque la nación puede ser grande, puede ser famosa, pero sin Dios no tiene nada. Bendito sea Dios. Acuérdense cuando, alabado sea Dios, en el tiempo de Elí, escaseaba la palabra. Elí siendo un sacerdote. Y dice la palabra del Señor que se debilitó, se enfrió. Y la palabra ya no era como en el tiempo de Moisés, en el tiempo de esos tremendos hombres de Dios, de Josué. Ya no se le hacía caso al mandato de Dios. La palabra se estaba ignorando. Los hijos del sacerdote estaban pecando.
estaban haciendo lo malo. Y los ancianos venían y le decían: Elí, tus hijos están haciendo lo malo, están haciendo cosas inmorales. Y Elí solamente, alabado sea Dios, los medios corregía con dulzura y los hijos lo ignoraban porque no había palabra de Dios en ese tiempo, hermano. Y vea, todavía quedaba un poquito de temor en las ciudades vecinas. Pero cuando salieron a la guerra, que Dios llama a Samuel y le dice todo lo que iba a hacer con la casa de Elí, la palabra de Dios dice que todavía el pueblo de Israel creía en un pedazo de madera porque Dios ya no estaba ahí. Amén, iglesia. Dios ya no estaba con ellos. De tal manera que llevaron el arca del pacto allá a la guerra para querer, aleluya, apantallar al pueblo con el cual estaban peleando, que Dios estaba con ellos. Y la Biblia dice que mientras que peleaban, mataron a los dos hijos de Elí y se raptaron el arca, hermanos. Es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que preocuparnos, amados hermanos, por ser agradables delante de Dios primero. Oiga, cuando nosotros depositamos absoluta confianza en Dios, Dios nunca nos va a defraudar, hermanos. Dios nunca nos va a abandonar, hermanos. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios va a cumplir con sus promesas. Si Dios ha dicho que va a estar con nosotros, oiga, iglesia, Dios lo va a cumplir. Amén, iglesia. Si Dios ha dicho que nos va a seguir bendiciendo, yo lo he creído y lo está haciendo Dios, hermanos. Pero para eso hay que demostrarle a Dios que en nosotros hay una confianza absoluta. Alabado sea Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos demostrarle a Dios nuestra confianza en medio de la prueba? El pasaje que acabamos de leer nos demuestra que Habacuc, alabado sea Dios, era un hombre de confianza en Dios. Porque él sabía lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Pero no salió corriendo. No huyó como Jonás. Vamos a ver, a decirlo así, ¿verdad? No se fue corriendo para Tarso. No, él se quedó ahí tranquilo. Orando, ya lo vemos orando al hombre. Pidiéndole a Dios que de su presencia. No solamente para el pueblo. Él estaba pidiendo para él también. Porque él sabía que sin la ayuda de Dios, a él también le iba a tocar lo que venía. Pero mire qué lindo, para ir terminando. Más adelantito usted se encuentra con esta tremenda, alabado sea Dios, oración de Habacuc, porque empieza pidiendo avivamiento, pero le dice al Señor: si tardares tu avivamiento, si tardares en manifestarte, y llegaran esas cosas, porque de que iban a llegar, hermanos. De que iba a pasar lo que el Señor había declarado, iba a pasar, hermanos. Porque Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Dios lo que dice lo cumple. Amén, iglesia. Alabado sea Dios. Y mientras que eso no llegaba, Habacuc sabía lo que iba a pasar. Y en medio de todas las situaciones, entonces termina orando y expresando: aunque la higuera no florezca. Oiga, es que la confianza de un hijo de Dios, de un cristiano, se mantiene firmemente, aleluya, siempre, no importa el estado, la condición en la cual se encuentre. Y Habacuc empieza a revelarnos hasta dónde él había puesto su confianza en Dios, hermanos. Porque es muy fácil servir a Dios cuando tienes un buen trabajo. Es muy fácil servir a Dios cuando tienes una buena cuenta de banco. Cuando no tienes deudas, vamos a decirlo así. Cuando todo lo tienes, cuando el refri está lleno. Cuando tienes una familia, como dicen muchos, muy linda, muy hermosa. Pero ¿qué hay cuando llega la crisis? ¿Qué hay cuando llega la prueba? ¿Qué hay cuando el cheque no te alcanza? Cuando te sacan del trabajo, cuando el carro te lo quitan, cuando se daña el carro. Seguiremos confiando en Jehová, como lo decíamos al principio. Oiga, Habacuc era un hombre centrado, firme en cuanto a sus convicciones. Él sabía que Dios no le iba a fallar. Él sabía que Dios no cambiaba tampoco, ¿me iglesia? Y que si Dios lo había llamado, Dios iba a estar con él. ¿Cuánto creemos que Dios va a estar con nosotros, hermano? Dios no es Dios solamente de aquellos que están bien económicamente.
La Biblia dice que Dios pone sus ojos ante los humildes. Alabado sea Dios. Y Habacuc, mira, empieza a revelarnos, alabado sea Dios, a desnudar sus convicciones delante de nosotros. Y nos dice ahí en esa oración, aunque la higuera no florezca, esta es mi posición, dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, oiga, está hablando de cosas que eran, vamos a decirlo así, indispensables para subsistir en aquel tiempo. Alabado sea Dios. Hablando de todo lo que el hombre necesita para subsistir. Y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Con todo. O sea, aunque pase todo esto. Y espero que los hermanos que ya son miembros activos, los hermanos que se bautizaron ayer y los hermanos que van a ser parte hoy de la iglesia, entiendan que no podemos servir a Dios solo cuando las cosas marchan bien. Porque Habacuc nos enseña, y muchos hombres de Dios, incluyendo, alabado sea Dios, a Daniel, incluyendo a Moisés, y del Nuevo Testamento podemos incluir a Pedro, a Juan, si nos vamos más adelante al apóstol Pablo, alabado sea Dios, podemos incluir a todos los hombres y mujeres de Dios, hermanos, que no sirvieron a Dios porque Dios les ofreció riqueza terrenal, riqueza material, no, sirvieron a Dios porque creyeron que Dios los podía, alabado sea Dios, ayudar en cualquier situación, amén, que Dios era fiel a su palabra, y si les había prometido una ciudad celestial, Dios se las iba a entregar, amén, iglesia. Y todos aquellos que le creyeron a Dios murieron sin haber recibido, dice la palabra, lo prometido, amén, iglesia, pero no dudaron, le creyeron a Dios, no se regresaron, dice la Biblia en Hebreos que tuvieron tiempo de volver, de regresarse, de darle la espalda a Dios, pero sabían que en Dios había mayor recompensa, sabían que el que pagaba mejor se llama Dios, amén, iglesia, y aunque pasaron por situaciones difíciles, no cambiaron. ¿Cuántos no vamos a cambiar? Alabado sea Dios. Y empieza el hombre, pero cuando termina de decir todas aquellas calamidades que pueden pasar en nuestra vida, dice: con todo y esto, mi posición es esta: yo me alegraré en Jehová. ¿Cuándo nos vamos a alegrar en Dios? Dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oiga, ¿sabe lo que Habacuc estaba diciendo? Para mí lo más importante en esta vida es la salvación que Dios me ha dado, es lo que Dios me ha entregado. ¿Cuándo decimos amén, iglesia? Ya había quitado, como le dijo Pablo a los colosenses, ¿verdad que sí? Si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Habacuc tenía su mirada puesta hacia arriba, en el autor y consumador de eterna salvación, ¿verdad que sí, hermano? Alabado sea Dios. Yo me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Oiga, en esos momentos Habacuc sabía que Dios lo iba a fortalecer, Dios lo iba a ayudar, y eso tenemos que aprenderlo nosotros, hermano. Que en el momento difícil, en el momento de angustia, Dios va a estar ahí para ayudarnos, amén. No es necesario correr, salir huyéndole al diablo, a los problemas. No hay que enfrentarlos con la ayuda de Dios, amén, iglesia. Hay que ponernos firmes. Hay quienes cuando llega el primer problema se van apartando poco a poco, alabado sea Dios, y nosotros nos vamos dando cuenta, hermano. Pero nos quedamos callados porque sabemos que esa es la vida de nosotros, los hijos de Dios. Nos vienen pruebas, dificultades, y tenemos nosotros mismos que conocer dónde estamos parados. Estamos oyendo, alabado sea Dios, la oración, alabado sea Dios, la posición en la cual se encontraba Habacuc, hermanos. Y esto tiene que enseñarnos que nosotros mismos tenemos que determinarnos ser fieles a Dios. Yo no estoy aquí porque ustedes, alabado sea Dios, están. Eso es una parte. Pero
yo estoy aquí porque amo a Dios, hermano. Estoy aquí porque amo la palabra de Dios. Y ya también porque los amo a ustedes, pero fundamentalmente, principalmente, estoy aquí porque Dios me ha amado. Amén, iglesia. Porque Dios me ha salvado. Esa es mi posición. Alabado sea Dios. Porque hay un orden. Santo Dios. Dios primero. Amén. Dios es el que me tiene aquí. Alabado sea Dios. Dios es el que lo tiene aquí. Amén, iglesia. Yo espero que ninguno esté aquí porque el pastor Pablo me trata bien. No, por eso no esté aquí. Eso es parte de los frutos que Dios produce en aquellos que nos hemos convertido. Amén, iglesia. Tratar bien a los hermanos, tratar bien al prójimo, tratar bien a los enemigos. ¿Cuándo lo hacemos, iglesia? No solo a los hermanos, hay que tratar bien al prójimo. ¿Cuándo decimos amén? Hay que tratar bien a los enemigos. ¿Cuándo decimos amén? Y si no lo hacemos, hay que empezarlo a hacer. Porque eso va a demostrarles que Dios está en nosotros. Pero todos estamos porque Dios nos ha llamado. Porque Dios nos ha salvado. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, dice, y en mis alturas me hace andar. Él es Él. Es Él el que hace las cosas en nosotros. Amén, aleluya, santo Dios. Es Él el que nos eleva, que nos levanta, el que nos fortalece. Él es el que nos hace pasar por buenas experiencias. Amén. Él es el todo para nosotros, hermano. Alabado sea Dios. Y dice, por último, alabado sea Dios. Bueno, ya ese es el último verso. Bendito sea Dios. Declarando de dónde salían las fuerzas, de dónde salían los buenos ánimos, de dónde salían sus motivaciones, de dónde salía la fuerza para mantenerse de pie, hermano. Salía de Dios. Aleluya, amén. Alabado sea Dios. Salía de Dios. Sí. Bendito sea Dios, porque el hombre no puede hacer nada por el hombre, hermanos. Es Dios el único que puede ayudarnos en cualquier situación. Y si pudiera yo traer algunos ejemplos, acuérdese de aquellos hombres que se le acercaban a Cristo y le decían: ten misericordia de mí, Señor. Alabado sea Dios, porque entendían que ya habían malgastado todo lo que tenían, ya no tenían, alabado sea Dios, opciones terrenales, y sabían que Dios era el único que podía ayudarles. Amén, iglesia. Como un ejemplo, me acuerdo de aquel leproso que llegó y se arrodilló delante del Señor. Le dijo: Señor, si tú quieres. Y es que tenemos que aprender a acercarnos a Dios como aquellos hombres, hermanos. En el momento que quizás estemos pasando, hay que aprender a acercarnos a Dios como lo hizo este hombre de Dios. Amén, hermano. Él pudo haber corrido, él se pudo haber ido de ese lugar porque sabía que los juicios eran sobre ese lugar, hermanos. Sabía que el pueblo, que la nación y que las naciones vecinas tenían que pagar por su maldad, pero él no salió corriendo. Él empezó a buscar el rostro del Señor. Él empezó a buscar la ayuda de Dios y Dios le contestó. Amén, iglesia. Porque Dios es bueno y es grande. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted en esta mañana ha venido pensando que Dios no tiene poder, o que Dios no existe, como decían ayer. Porque hay mucha gente que duda todavía de la veracidad de Dios. Hay muchos que dudan del poder de la palabra, hermanos. Y antes de acudir a la palabra, acuden a consejería, alabado sea Dios, psíquica. Van a consejerías de hombres. Van a buscar ayuda en otros lados, menos en Dios. Y yo creo que es tiempo, alabado sea Dios, de que le demostremos al Señor, amados hermanos, que nuestra confianza delante de Él es completa. Amén, iglesia. Que no importa lo que vaya a pasar o esté pasando en nuestra vida, nuestra confianza siempre va a estar puesta en el Dios del cielo. Amén, iglesia. ¿Y qué es confiar? Porque ¿cómo le demuestro a Dios que yo confío en Él? Cuando yo no cambio. Porque hay mucha gente que cambia, hermanos. Y voy a terminar con esto. Hay muchos hermanos que cambian. Cambian su manera de orar.
cambian su manera de alabar, cambian su manera de leer la Biblia. Si antes la leían con amor, con pasión, ahora solamente llegan como un compromiso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y para que todo aquel que cree no se pierda, no tenga vida eterna. Y la cierra y se va. Ya leí. Nos damos cuenta que nosotros mismos cambiamos. Le demostramos a Dios que ya no tenemos absoluta confianza en Él. Alabado sea Dios. Y qué importante, amados hermanos, es mantenernos firmes en lo que hemos creído. Que nos mantengamos firmes haciendo lo que se nos ha enseñado conforme a la palabra del Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque eso me va a dejar ver a Dios, y no solamente a Dios, a todos los que nos rodean, que somos cristianos verdaderos. ¿Amén, iglesia? Que somos cristianos fieles, que confiamos en Dios, no importando lo que se esté moviendo alrededor del mundo entero. Y que esperamos que un día el Señor se manifieste en su gloria para bien de nosotros. ¿Amén, iglesia? Esos son los que confían en Dios. Voy a meterme ya por último en este tema, porque es necesario. Si no hablamos de un mensaje completo, cuando hablamos de un mensaje completo tenemos que hablar de todo lo necesario. Cuando hablamos de las finanzas, hermano, a veces decimos, Señor, yo confío en ti. Oiga, yo oí a un predicador que dijo, alabado sea Dios, acerca de los diezmos y de las ofrendas, que si usted tiene para darle a Dios, le dé, y si no tiene, no le dé. Si lo único que tiene es para pagar su carro, su casa, no le dé a Dios, porque usted no puede dejar sin de pagar sus necesidades. Mi pregunta sería, ¿por qué no tiene para pagar? Amén. ¿Por qué no le alcanza? Porque lo único que la Biblia nos enseña, cuando no nos alcanza algo, cuando no tenemos para pagar, cuando nos preocupamos tanto por las finanzas y nos olvidamos de nuestro compromiso con Dios, que cuando estamos pecando. La Biblia me enseña, no es una idea mía. En el libro de Ageo, en el libro de Malaquías, usted se da cuenta que el Señor exige lo que es de Él. Y dice traer todos, no lo que quieras. Si te sobra, tampoco nunca dice si te sobra tráeme. Dice tráeme lo que es mío. Y hay alimento ¿dónde? Y derramaré bendición hasta que sobre. Y yo mismo reprenderé ¿a quién? A ese que no deja que le demos a Dios lo que es de Dios. Serle fiel a Dios es cumplir con los diezmos. Y cumplir con Dios en los diezmos y ofrendas no es darle una semana sí, una semana, ¿no? Una quincena sí, una quincena, ¿no? No es darle $20 cuando sacamos cuando sacamos $500, darle $20. Tenemos que darle los 50. Amén. Yo creo que con esto es suficiente para el pastor, no es para mí. Usted le está demostrando a Dios lo que Dios merece. Lo que usted cree que Dios merece. Porque Dios se merece el 90 y no el 10. Amén. Es más, no se merece el 90, se merece el 100%. Amén, iglesia. Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Amén, iglesia. Sí. Pero nosotros somos los que le demostramos a Dios que hemos cambiado. No cambiemos, hermanos. Mantengámonos fieles a Dios. Para que Dios sea fiel con nosotros. Amén. Nosotros nos gozamos de verdad. Oiga, y lo que está pasando aquí es terrible, ¿verdad que sí? Un ambiente lindo, hermano. Esto es inolvidable, ¿verdad que sí? Son las fiestas de nosotros los hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que valorarlas, tenemos que rendirnos a Dios, amén. Demostrarle a Dios cuánto le amamos. No cambiar, hermanos, porque lamentablemente, aunque nos ha tocado vivir un tiempo difícil, tenemos que aprender a demostrarle a Dios que le amamos. Amén. Sin reservas. ¿Cuánto decimos amén? Sin medidas tampoco. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero, ya los hermanos saben, he hablado muchas veces, perdonen. Quiero pedirles perdón porque
creo que en el transcurso de un mes, como 3 veces los reuní para hablarles y exhortarles acerca de la doctrina. Y quiero expresarles en breves palabras por qué, hermano. Porque primero estamos en una obra de santidad. Una obra que por 50 años, hermanos, ha guardado esta palabra. Se ha guardado para Dios. Amén. No para los hombres, hermanos. Porque si tuviéramos que preguntarle a los hombres las opiniones acerca de esta obra, la mayor parte de ellos dirían: es muy legalista, son muy extremistas, son muy exagerados, son muy duros. Amén. Son muy agresivos. Amén. Sí, son gente que no tiene misericordia y muchas otras expresiones así encontraría. Pero cuando usted va a la palabra, a la luz de la palabra y a la luz de las manifestaciones de Dios en esta obra, nos damos cuenta que es una obra que ha agradado a Dios. Amén. Y que por 50 años, hermanos, no ha cambiado. Ha sido una obra que se ha mantenido, alabado sea Dios, en obediencia a la palabra, en humildad delante de Dios, y que sigue, amados hermanos, trabajando con el fin de alcanzar los millones o trillones o quizás números más grandes de almas que no conocen la verdadera palabra de Dios. Y si aquellos hombres que empezaron esta obra nunca cambiaron, murieron y quedó el buen testimonio, y aquellos hombres que le presidieron siguieron guardándose, y hasta el día de hoy hay hombres que tienen muchos más años que nosotros y siguen en esa misma línea de santidad, nosotros no podemos, alabados a Dios, hacer una diferencia, hermano. Tenemos que aprender a seguir esas pisadas. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Con esto vuelvo y les exhorto y les repito que no vamos a cambiar, hermano. Nos vamos a seguir manteniendo fieles a Dios, fieles a su palabra, pero fieles también a esta obra. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Si a usted le parece muy dura la palabra, ore, no se vaya, no huya de la iglesia. Ore a Dios, amén. Espere un tiempo, que Dios tiene el tiempo para usted, amén, iglesia. No diga nada tampoco. No se queje tampoco, para que los juicios de Dios no vengan sobre usted. Quédese calladita, calladito, amén, iglesia. Y espere que Dios trate con usted. Alabado sea Dios. Pero los que ya estamos, hermanos, aprendamos a ser obedientes. Amén. Amén. Obedientes a la palabra, porque, amados hermanos, si no obedecemos la palabra, no vamos a entrar al cielo. Amén. Sí. Amén. Aunque parecieran cosas muy exageradas, como mucha gente dice, es palabra de Dios. Sí. Amén. Así que los hermanos que fueron ayer, y con los hermanos que yo he hablado, aunque los que fueron ayer, yo les voy a decir algo. Les voy a dar una última oportunidad para que piensen, porque este paso que hoy van a dar es importante. Alabado sea. Y para mí nunca ha sido un juego estar en la casa de Dios. Somos llamados a vivir en santidad. Alabado sea Dios. Si ustedes creen que van a esforzarse por guardar el buen testimonio, por demostrar que aman a Dios, por demostrar, por guardar la palabra, por dejar las cosas que a Dios no le agradan, que ya las han dejado, pero que no permitan que vuelvan a sus vidas. Alabado sea Dios. Yo quiero que cada uno de los que van a ser miembros, partícipes ya de los cultos, vayan parándose. Ustedes saben que pues nos hemos esforzado, amados hermanos, por darles el mejor testimonio que hemos podido. Amén. Y queremos que ustedes aprendan también a darle el buen testimonio a los hermanos que ya están, pero a los hermanos que van a ir llegando. Amén. Así que, pues ahora sí quiero que vengan para acá, acérquense aquí en la parte de adelante. Solamente les voy a recordar sus deberes, sus compromisos. Los he platicado con ustedes, pero ahora quiero hacerlo públicamente con nuestros hermanos para que ellos sean testigos del compromiso que ustedes ahora mismo van a hacer con Dios primero y con la iglesia. Amén. Cuando yo les diga un deber, pues ustedes en su corazón y expresándolo, pues
declaran: sí, me comprometo a ser fiel. Amén. 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 Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Bien. Delante de la congregación, pero muy especialmente delante de Dios, como ministro de esta obra, gloria al Señor, pues procedo a recordarles a los hermanos que van a pasar a ser miembros activos de la iglesia. Se comprometen ustedes delante de Dios y de esta congregación a llevar una vida consagrada al Señor y guardarse sin mancha de este mundo. Digan: sí, me comprometo. Se comprometen a ganar almas para Cristo. Se comprometen a honrar, a respetar, a obedecer y a sostener debidamente a su pastor. Se comprometen a sostener la obra de Dios con sus diezmos y sus ofrendas fielmente. Se comprometen a asistir a los cultos y a la escuela dominical con constancia y puntualidad. Se comprometen a consagrar el día domingo al servicio del Señor. Se comprometen a ser reverentes en la casa del Señor, evitar toda conversación, no levantándose durante el culto para salir y entrar, cuidar si tienen niños de sus niños para que no estén caminando por el templo, traer su Biblia, no vengan sin Biblia, y en cuanto lleguen a la iglesia se comprometen a orar. Delante de Dios ustedes han hecho un compromiso que seguramente va a ser fiel, va a ser firme, y esperamos que Dios, después de haberles escuchado, y esta iglesia tan linda que está como testigo, pues puedan cumplir, amén, para que todas las bendiciones que están en la palabra del Señor puedan descender sobre cada uno de ustedes y puedan también ser de bendición para aquellos que ya estamos en la iglesia, pero también para aquellos que van a seguir llegando. Amén. Bendito sea Dios. No quise expresarles más cosas porque ellos ya saben, las hermanas ya saben que tienen que guardarse en santidad. Las hermanas saben, no pueden usar faldas cortas, ni mucho menos pantalones, no pueden usar pinturas. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Enchinárselo, realizárselo. Tienen que guardarse para Dios, no pueden cortarse las uñas. Así que los hermanos también, ustedes no se escapan, hermanos. Ustedes también tienen que ser presentables, amén, así como están en este día. Tienen que presentarse siempre bien delante de Dios. Ya se acabaron, ¿verdad?, las exhibiciones de carnes. No pueden estar sin playeras, no pueden estar sin short. Tienen que aprender a servir a Dios con temor, amén. No pueden dejarse las barbas, las chivas, nada de eso. Aunque todo eso, amados hermanos, no condena ni salva, pero es una parte de obediirse a la palabra. Conscientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré.